Antes de empezar, quisiera que me ayuden haciendo una pequeña encuesta. Quisiera que por favor aplaudan a aquellas personas que jamás han sentido algún tipo de cambio a través de la música. Bueno, es que la música nos afecta de una manera muy íntima, muy personal. Al escuchar música, nuestro cuerpo genera la dopamina. Este es un neurotransmisor que nos hace experimentar el placer, así como la comida, como el sexo. Muchas culturas ancestrales y muchas religiones han visto a la música como un puente que conecta este mundo terrenal con aquello inexplicable, con aquello espiritual, con aquello divino. También dentro de la música la vemos como comunicadora. Los juglares en Europa viajaban de pueblo en pueblo contando historias, hazañas, guerras, tragedias, sirviendo como un periódico musical. En el África los tambores transmitían mensajes de larga distancia a través del aire de un pueblo a otro. Hasta el día de hoy los cantores populares son como un espejo de la realidad que vivimos a través de su música. Dentro de la música tenemos artistas que revolucionaron y generaron cambios a través de su música. Por ejemplo, Fela Kuti de Nigeria, un artista que siempre fue muy contestatario y muy frontal, denunciando la injusticia, la corrupción en Nigeria, en África. También grupos como Lady Smith, Black Mambazo, Johnny Clegg y Sabuka. En Sudáfrica, con su música apoyaron el movimiento en contra del brutal sistema del apartheid. En Estados Unidos, muchos cantores populares como Woody Guthrie, como Pete Seeger, crearon canciones que se convertirían en himnos que fueron coreados durante las volátiles épocas de los 50 y 60 en contra de la discriminación racial, en contra de la injusticia, en contra de la guerra de Vietnam. En nuestra América tenemos también cantores como la gran Violeta Parra, como Víctor Jara, que a través de su música generaron cambios sociales que los estamos viviendo hasta el día de hoy. Y para no irnos muy lejos, aquí en Ecuador el movimiento llamado de los forajidos tenía como banda sonora música compuesta en gran parte por mi compadre Ataúlfo Tovar. Ahora, la música también tiene un lado oscuro. La publicidad usa música para convencerte de que si te compras un carro así vas a ser feliz, si te pones tal o cual producto te vas a ver mejor, si te comes tal o cual comida chatarra vas a estar in. Y es hasta maquiavélico cómo se usa a los niños como un target para crearles valores, para crearles códigos de comportamiento, básicamente sembrando las semillas de los consumidores del mañana. A mí la música me transformó desde muy pequeño. Mis padres cuentan que yo era un pelado bien inquieto, muy travieso, que todo lo rompía y que era muy difícil que yo me tranquilice. Y mi mamá me contaba que había un disco que teníamos en la colección en la casa, que es La Misa Criolla de los Fronterizos, un disco bellísimo si no lo han escuchado. Y contaba a mi mamá que cuando ya todo fallaba, ella ponía ese disco y que yo me quedaba quietito, así como hipnotizado, y que era una de las pocas, más allá de la guañucta, que me podía calmar, ¿no? Mi carrera musical se da inicio en el colegio. Junto a amigos del colegio decidimos hacer una banda de rock. Entonces, cuando subimos por primera vez al escenario, ese momento me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y esa realización no vino muy fácilmente. Esta realización creó un conflicto muy fuerte con mi padre. Por mi lado, yo no podía entender que él se preocupaba por mi futuro. Él sabía que el mundo del arte tenía muchos retos, muchas dificultades, poca seguridad, hasta peligros si no te cuidas. Y él por su lado tampoco podía entender que esto no era un capricho, sino que era una cuestión que a mí me movía en todo mi ser y que era el camino que yo quería seguir. Y este conflicto culmina dramáticamente en el momento que me voy de la casa para buscármelas por mis propios medios. A principios de los años 80 trabajé con un par de grupos que fueron insignes aquí dentro del movimiento musical en Quito. Uno de ellos, Rumbazón, era un grupo, creo que era el primer grupo de salsa
en los Andes ecuatorianos. Este era un grupo con el que tocábamos son cubano, tocábamos guarachas, tocábamos salsa, y en cierta manera fuimos como los precursores de la invasión de la salsa aquí en las alturas. Otro grupo con el cual participé, el grupo Promesas Temporales, es un grupo junto a Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo, David Gilbert, Dani Cobo, Winfred Schall, que buscábamos encontrar nuestro propio camino a través de la música. Y tocábamos distintos géneros de música, e incursionamos inclusive dentro de la música ecuatoriana, pero incluyendo elementos distintos de rock y buscando de esta manera también una nueva forma de interpretar la música ecuatoriana. Yo me crié en una casa llena de música, teníamos una colección de música impresionante, teníamos música clásica, teníamos funk, rock, R&B, música folclórica de distintas partes del mundo, y eso a mí me influenció grandemente, porque hasta el día de hoy, si es que alguien me pregunta cuál es tu artista favorito, cuál es tu estilo de música favorito, yo no puedo responder esa pregunta, porque desde pequeño el mundo para mí fue muy grande a nivel de música, entonces generó en mí mucha curiosidad por otras culturas, por otros estilos de música, y hasta hoy es del mismo caso. Con Rumazón y con Promesas Temporales éramos bastante conocidos aquí en la ciudad y tocábamos casi siempre en teatros. Y nunca me voy a olvidar una vez que estábamos tocando en el Teatro Universitario, subimos al escenario y ni bien me paro ahí, lo veo a mi padre, a quien no había visto en mucho tiempo, con quien no habíamos hablado por un buen tiempo, estaba sentado en la tercera, cuarta fila del escenario. Y eso a mí me conmovió muchísimo. Y me di cuenta que en ese momento, tácitamente, pudimos cruzar una barrera. Gracias al amor y gracias a la música pudimos romper esa barrera que antes nos separaba. Yo fui a vivir después a Estados Unidos y cuando recordé esa vivencia, me inspiró para componer una canción que les quiero tocar un fragmento. Esto se llama Pasillo para mi padre. Como les decía, en mi casa nos criamos con mucha música, pero no teníamos música ecuatoriana. En mi hogar jamás se inculcó la intolerancia y peor aún el racismo. Sin embargo, yo me estaba criando en un ambiente donde se renegaba muchísimo acerca de lo nuestro, acerca de nuestras raíces, de nuestra identidad. Y a pesar de que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, lamentablemente todavía el día de hoy tenemos gente para quien la palabra indio es un insulto y para quienes lo extranjero será siempre superior y mejor que lo nuestro, que lo nacional. Yo tuve dos experiencias a principios de los 80 que también influenciaron a través de la música mi vida y mi quehacer cultural.
Primero tuve una invitación de unos amigos que estaban haciendo un documental en Imbabura y me dicen, vente Colorado, vamos a Imbabura el fin de semana. Yo sin saber de qué se trataba, agarro mi guitarra y me embarco con estos manes y vamos para allá. Cuando llegamos, aterrizamos en medio de las fiestas del Inti Raymi, en la casa, en Cotacachi, en la casa de uno de los taitas más importantes de esa época, Taita Marcos, y en su casa, que era una casa humilde, pequeña, había un patio grande que estaba repleto de gente, y yo así, con cara de perro en canoa, cara de hippie, desubicado, no sabía qué hacer. Y de repente oigo una música que me empieza a jalar, ¿no? Entonces voy a donde viene la música y me encuentro con un señor que está tocando un arpa, una música bellísima. Y acostado junto a él había un señor mucho mayor, que luego supe que era el papá del arpista, que tocaba el bombo en la caja del arpa. Entonces yo estaba ahí parado con cara de yo no fui, y el arpista me ve y me dice, ya, toca. Entonces ese rato saco mi guitarra, me improviso con una rama de árbol, un puente y una soga y hago un puente para la guitarra. Y por suerte alguien me había enseñado el patrón básico del San Juanito. Entonces nos juntamos, o sea, me puse a tocar con este señor y pasaron horas, tocamos por mucho tiempo y entré como en un trance. Y en medio de toda esta experiencia me di cuenta que se me estaba abriendo una ventana a un universo maravilloso del cual yo no tenía ni idea que existía, a pesar de que siempre estuvo en mis narices. Otra experiencia que también me cambió mucho cuando conocí a este par de sujetos, Hugo Hidrobo y Juan Carlos González, dos cantautores guayaquileños que se vinieron a refugiar aquí en las alturas. Y el mismo día que nos conocimos, hicimos una guitarreada que fue épica, duró como 2 días. Estuvimos, y lo que más me impactó de esta experiencia es que ellos tocaban solo música que ellos habían compuesto. Y yo estaba tocando, mi unicornio azul ayer se me… Todo covers, todo copiado y todo. Aunque no lo tomen a mal, está bien copiar y aprender de otra gente, pero a mí me pegó muy fuertemente esa experiencia porque desde ese momento decidí que yo iba a encontrar mi propio camino, que yo iba a componer mi propia música y a buscar mi propia voz en este camino de la música. A fines del 85, luego de ser secuestrado por la policía secreta de León Febres Cordero, me voy a los Estados Unidos con una semana de preparación, con un pasaje de ida y $70 en el bolsillo. No fue mi plan, pero terminé quedándome casi 30 años viviendo allá. Tuve unas experiencias increíbles, toqué con gente famosa, toqué con gente que debería ser famosa, toqué con gente de todas partes del mundo, aprendí de otras culturas, aprendí otros estilos musicales. También tuve la fortuna de trabajar como gestor cultural, promoviendo la cultura latinoamericana en la ciudad de Boston, organizando conciertos, festivales, programas culturales para la comunidad. Pero algo que a quienes hemos emigrado nos pasa, es una experiencia muy fuerte. Imagínate de un día para otro que estás en tu tierra y sabes todo cómo funciona y estás en un planeta completamente distinto, la gente habla distinto que ti, se comportan distinto, comen distinto, o sea, todo, estás completamente en las tuyas, no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Y en ese proceso uno se cuestiona mucho quién uno es, de dónde viene, estas preguntas que son tan importantes en nuestra vida, ¿no? Y durante toda mi estadía en Estados Unidos, yo me convertí por un tiempo en músico ecuatoriano de closet, porque escribía para mí, ¿no? Escribía mis pasillos, mis sanjuanitos, mis albazos, mis yumbos y todo. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que ya había creado una obra considerable y gracias a esos giros que da la vida y las fortunas que suceden, se pudo financiar la producción de mi disco ecuatorial, que después de mis hijos yo creo que es la cosa más importante que yo he hecho en mi vida. Los gringos tienen un dicho muy chévere, se dice full circle, que quiere decir el círculo completo, que básicamente habla de un punto de origen, una trayectoria y el retorno al punto de origen. Y eso es algo que me está pasando ahora porque estoy viviendo en Ecuador. Y el Ecuador que yo dejé al Ecuador que tenemos ahora ha cambiado muchísimo. Dentro de la música hay mucho más acceso a la tecnología, a la información. Tenemos un par de escuelas especializadas en música moderna.
Y lo que más me entusiasma es la gran producción que tenemos de artistas independientes, desde death metal hasta jazz y música clásica. Hay una producción muy productiva aquí dentro del mundo de la música ecuatoriana. Lastimosamente todavía no tenemos una industria bien parada, tampoco tenemos doctrinas culturales coherentes con nuestras necesidades, pero creo que es un momento muy importante. Entonces ahora yo me encuentro nuevamente creando un nuevo proyecto de música original. Estoy colaborando con unos músicos fantásticos, incluyendo a mi hijo Matías, que es un tremendo músico, y claro, con este proyecto que se llama Huayñucta Tonic, tocamos música original, pero también tocamos música nacional, agarramos melodías, canciones y les damos un giro para ver una nueva manera de interpretar nuestra música. Entonces hay un San Juanito muy chévere que yo creo que todos lo hemos cantado alguna vez, ¿no? Pobre corazón entristecido, ya no puede más soportar. Bueno, esa es más o menos la versión original. Ahora vamos a hacerle un pequeño ejemplo después de un poco de Huayñucta Tonic. Si quieren pueden aplaudir con nosotros o cantar inclusive. Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido, ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Y al decirte adiós, yo me despido. Al decirte adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Muchas gracias. Ahora ayúdenme con una última encuesta antes de irnos. Quisiera ahora sí que por favor aplaudan a aquellas personas que sí han sentido algún tipo de cambio en su vida gracias a la música.